Muy bien, estamos ahora por el capítulo 10 de Apocalipsis. Es un desafío siempre cuando estudiamos la escritura apocalíptica, porque recuerden que Apocalipsis tiene muchas figuras, muchas formas, aparecen muchos seres angelicales, seres espirituales, aparecen colores, aparecen formas, aparecen muchas cosas. Y ya estamos por el capítulo 10. Así que hoy tenemos un tema que es muy interesante y sin esto sería un poco difícil quizás entender un poco lo que va a venir más adelante. Hoy vamos a hablar sobre un ángel poderoso y un librito. Así que bienvenidos a la iglesia de Calvary, Arequipa, donde estamos estudiando Apocalipsis versículo por versículo. Recordemos un poco para entrar en contexto. Ya hemos tenido en estos eventos de Apocalipsis la ascensión de Cristo. Hemos visto el año 33 o 32 aproximadamente, cuando Cristo por primera vez viene, resucita y va a ascender. El Espíritu Santo desciende en el capítulo 2 del libro de Hechos y empieza lo que se llama la época de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue el arrebatamiento. Una vez que surge el arrebatamiento, recuerden que Jesús viene en las nubes ojo con esa palabra, por su iglesia, por nosotros. Inmediatamente surge la última semana de Daniel, o son los 7 años, 3 años y medio, donde va a haber los 4 caballos y las trompetas, pero a partir del 3 años y medio, la última trompeta, el último sello es abierto y surgen las trompetas, y ahí es donde nos estamos ahorita ubicándonos. 7 sellos, 7 trompetas acá en la mitad, y luego van a venir las 7 copas, que vendría a ser el juicio de Dios. ¿Okay? Eso es muy, muy importante recordar. Y termina estos 7 años y vamos a tener la etapa de la segunda venida de Cristo, que Jesús ya viene a morar lo diríamos, o poner los pies en el monte de los olivos, según lo que dice la palabra. Entonces, estamos una vez más para que ustedes puedan entender el arrebatamiento, los 4 caballos, los 6 sellos se abrieron acá abajo, estamos hablando 3 años y medio, y toca la primera, segunda, tercera trompeta, salen los sellados, los 144,000, y después viene la persecución, aparece el sello de Dios y el sello de la bestia, que va a ser el 666. Y a partir de la séptima trompeta surgen otra vez las 7 copas de la ira. Nos hemos quedado aquí en la sexta trompeta. Esa es la semana 70, la gran tribulación, Apocalipsis del 4 al 18. Y vuelvo a repetir, después de eso viene la segunda venida del Señor, donde pone sus pies en la tierra. Por eso la flechita está a la tierra. El arrebatamiento nos encontramos en el aire con el Señor. En la segunda venida viene con su iglesia, con nosotros. Y luego surge, después de la segunda venida de Cristo, va a haber una batalla que se llama el Armagedón, y después del Armagedón, eso es una aniquilación. Recuerden esto, después de la aniquilación va a venir el milenio. Surge el milenio y luego vamos a tener el tiempo de los cielos nuevos y las tierras nuevas, que surge en el capítulo 21 hasta el capítulo 22. ¿Ok? Entonces, bienvenidos a los que se están integrando, como les dije, y vamos a continuar con nuestro estudio. Más o menos, un poquito para que recuerden los colores de los caballos que hemos tenido, las trompetas, las copas de la ira. Aquí viene la abominación desoladora que habla Daniel. Y recuerden que la iglesia, la parucía que se conoce en Primera de Tesalonicenses 4:17, surge, la iglesia es llevada. ¿Ok? Entonces, estamos aquí, justo en los 7 sellos, o los 7 trompetas. Para entender este capítulo, tenemos que ver que la visión que está sucediendo de este capítulo 10 al 11, 10 del 1 al 11, incorpora diversas imágenes de Ezequiel desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Así que yo les recomiendo que puedan leer ustedes ese libro. Después vamos a ver que la
siguiente sección, que vendría a ser el capítulo 11 para nosotros, son como un interludio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, que va a hablar Apocalipsis 11, 15. ¿Ok? Entonces, recuerden que los estudios están quedando grabados en la página de varones del grupo Dulo, si lo pueden revisar y tener. Entonces, este capítulo va a enseñarnos algo muy interesante que Juan quiere mostrarnos respecto a los ángeles. Y lo vamos a dividir en dos partes. Juan vio un ángel poderoso, la primera parte, y después Juan recibe un rollo del ángel. La primera parte lo vamos a dividir en cuatro partes, ¿no? La primera, Juan ve un ángel poderoso descendiendo del cielo, del 2 al 3. La segunda parte, Juan ve y escucha un estruendo del ángel poderoso. La cuarta, Juan recibe una orden. Y la quinta, Juan escucha el mensaje del ángel poderoso. ¿Ah? El versículo 1 dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte. Y voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Es algo interesante, ¿no? Como un arco iris, un ángel. Y dice Juan, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Más o menos la idea, obviamente tratamos de describir de la mejor forma, es un ángel enorme, grande, con un arco iris en la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando Juan ve, dice como sus pies estaban como rojo, bronce, bruñido. O sea, otra vez regresamos a este punto de la escritura apocalíptica. Podríamos tomarlo de forma literal, este personaje. Podría ser o no podría ser, porque nos describe un ser como único en su clase. Hasta el día de hoy no hemos visto otros ángeles como lo que está describiendo Juan. Pero miren, fíjense esta imagen de acá, la música, la imagen de este ángel, y como es que sería, ¿quién es ese ángel que se presenta de esta forma? ¿Quién podría ser? Algunas personas han sugerido que es Cristo, que es el Señor. La verdad es que no. No es, porque en el Apocalipsis Cristo nunca se identifica con un ángel. Obviamente en el Antiguo Testamento nosotros hemos visto lo que se llama las teofanías, ¿no? El ángel de Jehová, el ángel del Señor. Entonces nos da una idea de que ese es Cristo, pero en el Antiguo Testamento. Aquí en Apocalipsis no se menciona, porque por la forma en que dice que es grande y que tiene sus pies como de bronce bruñido. Recuerden que Jesús se presenta así en el capítulo 1, pero no lo es. Otro, dicen que, recuerden que hay otros ángeles poderosos enumerados. Hay otros ángeles poderosos enumerados en Apocalipsis, capítulo 5, 2 y capítulo 18, 21. Vamos a ver más adelante esto. También recuerden, tercero, que en el versículo 6, el ángel, o sea, los que hemos leído en el principio, recuerden que en el versículo 6 de este capítulo, el ángel jurará por Dios, lo que no es muy apropiado, recuerden, para Cristo. O sea, Cristo no va a jurar por sí mismo, ¿verdad? Y cuarto, en Daniel hay un ángel y es representado con las mismas características. Pero también hemos visto, cuando hemos estudiado Daniel, que puede ser que sea el Señor, pero realmente no lo es. Y miren las otras características. Juan ve y escucha un estruendo del ángel poderoso. Tenía en su mano un librito abierto, dice el texto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Tenía un librito en la mano, puede ser este, pero es algo curioso del pie derecho. Primeramente vamos a ver del librito abierto. Ese librito chiquitito, algunos
¿Qué es ese librito? Algunos han comparado con lo que se parece en el capítulo 5, recuerda que hemos estudiado. Capítulo 5, versículo 1, había un libro y ahora está abierto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque se utilizan dos palabras griegas distintas. Para el capítulo 5, versículo 1, les dije que hemos estudiado la palabra en el griego que se llama biblión, de la cual viene nuestra palabra Biblia, y Juan usa otra palabra en este versículo. ¿Cuál es? Biblioridión. Por eso se traduce mejor librito abierto. Entonces, no es el libro que hemos visto en el capítulo 5, es otro librito, por eso lo llama, y tiene diferentes características. ¿Ok? Entonces, cuando dice que tiene un pie en el mar y otro pie en la tierra, y es como una figura, la verdad es que nos hace ver como un ángel, pero grande, grandísimo, ¿no? O sea, las características de este, si algunos dicen, no, pues estaba en la playa y el otro en la arena, no. El texto dice uno en la tierra, uno en el mar. Y el tamaño debe ser enorme. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quiere decirnos el ángel, no? Algunos han afirmado que se trata de un mensaje universal que va a hablar el ángel y de ser cierto, la verdad que el tamaño del ángel es temible. Miren, como recuerden que la escritura apocalíptica es de los judíos, hay algunos rabinos en el Talmud, describen un ángel llamado Sandefón. Este ángel Sandefón tenía un tamaño enorme. Según ellos, equivalía a la distancia de 800 kilómetros, ¿te imaginas? O sea, más alto que los otros ángeles. Obviamente, como les vuelvo a repetir, esto no es Biblia, esto es escritura extra bíblica, pero está en el libro de Hagigá 13b. Entonces, esto dice en el Talmud, ¿no? Entonces, puede ser que sea este ángel también grande. ¿Por qué? Seguimos con las características. Versículo 3, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. La palabra ruge en el griego se llama mukaomai, que por lo general se usa para la voz del buey como un mugido bajo, o sea, es como, o sea, es algo duro. Y 7 truenos emitidos en ese momento también. Ahora, ¿qué son los 7 truenos? Es interesante porque tenemos que ver qué dice la palabra. Algunos han dicho que es una alusión a las 7 voces de Dios en el libro de Salmos, capítulo 29, versículo 3 al 9. Hay otras que interpretan que es un paralelo con los 7 sellos y las 7 trompetas que anuncian los ciclos del juicio de Dios sobre los incrédulos, por ejemplo, que hemos estudiado en el capítulo 8, 5. Y al final estas voces tienen propósitos redentores. Algunos dicen también que es un sonido proveniente del trono divino, como el capítulo 4, versículo 5. También podría relacionarse con los 7 espíritus de Dios que hemos visto en el capítulo 1. ¿Cuántos se acuerdan del capítulo 1? Capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 6, o Isaías 11, 22. La verdad es que cuando llegamos a este punto, hay tantas opciones que podríamos decir, de repente es esto, de repente es otro. Y como les dije al principio, cuando en la introducción del capítulo 1 de Apocalipsis, la verdad no quisiéramos llegar a conclusiones donde la palabra de Dios no ha llegado a conclusiones. Pero obviamente quisiéramos mostrar todas las referencias que la palabra de Dios nos dice que podrían ser. Pero no queremos llegar a conclusiones y no queremos cometer ese error que muchas personas han cometido hasta el día de hoy, ¿no? De llegar a ese tipo de conclusiones cuando la Biblia no ha llegado. Así que el versículo 4, ya vemos las características de ese ángel grande, enorme, tiene un librito chiquitito. Juan recibe una orden. Dice el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué? Miren, vuelvo a repetir, mira, los 7 truenos emitieron voces, por eso digo, los truenos pueden emitir voces, es que hay que tomarlo
con esa forma de las metáforas, las alegorías, las figuras que existen. Pero lo interesante es que dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. O sea, no sabemos. Es como mirar los truenos como estos, ¿no? Que tenemos truenos y hablaron y le hablaron, algo dijeron. La verdad es que, ¿qué habrán dicho? No lo sabemos. Pero por ahí tenemos algunas situaciones en la Biblia, por ejemplo, cuando dice si ella las cosas de los 7 truenos. En la Biblia hay varios textos donde alguien recibe una revelación que no puede ser divulgada. Por ejemplo, Daniel, hemos visto, capítulo 8, versículo 26 y 12, capítulo 12, versículo 4 y versículo 9 del mismo Daniel 12. A Daniel se le da algo y le dice, no lo digas hasta que sea el cumplimiento. A Pablo, en 2 Corintios 12, 4, también Pablo dice, conozco a alguien que fue llevado al tercer cielo, no puede ser, y se le enseñó misterios, pero que no se le ha permitido revelar. O sea, hay personas que han pasado por esto. Pero, digo, por el contrario, en Juan, el escritor Juan, en este libro, capítulo 22, versículo 10, dice que las palabras de esta profecía del Apocalipsis no deben estar selladas, sino que todos deberían conocerlo. Entonces, si bien es cierto, en este momento le dice, no lo digas, en general la carta sí debe de leerse. Recuerden que consideraríamos una carta Apocalipsis, pues al principio vuelvo a recordar lo que hemos hablado, sí, porque era una carta que se tenía que llevar a todas esas iglesias en Asia, esas 7 iglesias, y hemos visto en los capítulos 2 y 3 el nombre de esas iglesias, porque estaban sufriendo persecución. Y el libro de Apocalipsis era para darles tranquilidad, esperanza y sobre todo animarlos a que el mal nunca va a vencer. Entonces, esto es algo muy importante recordar. Si bien es cierto, en este momento nos dice, no lo digas, Juan, no lo hables, no es la única persona, como les dije, Daniel y Pablo lo dijeron, entonces debemos recordar eso. Ahora, Juan escucha el mensaje del ángel poderoso. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo. Miren, el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, o sea, un pie en el mar, otro pie en la tierra, levantó su mano hacia el cielo, así como esta imagen. ¿Por qué? ¿Qué significa? Normalmente esto es un gesto utilizado para tomar juramento, ¿no? En Génesis 2, 14, 22, Génesis 6, 8, Números 14, 30, Deuteronomio 32, 40, Ezequiel 20, 15 y 20, 28 y Daniel 12, 7 van a encontrar que este gesto de levantar la mano normalmente era para hacer juramentos. ¿Y por qué hace esto este ángel? Dice el versículo 6. Y juró, obviamente, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, porque eso va a sonar pronto la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él le anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, lo que le está diciendo este ángel a Juan es, mira, Juan, está bien que tú estás recibiendo esta revelación, pero en algunas versiones, si lees la Reina Valera, hace entender como que no lo voy a hacer nada, pero la verdad que me gusta ver la NBI, la NTV, es como que sí va a suceder. El juicio es inminente, el juicio va a pasar, pero la verdad que va a pasar más pronto de lo que ellos piensan. Y el juicio va a venir y hay un misterio, y ese misterio lo tiene que ver ahora en esta carta, que Dios va a consumar. Y pronto lo vamos a saber, pronto, pero estamos estudiando el versículo 10, ¿qué misterio será? Cuando hablamos de los misterios de Dios, ¿cuál podría ser? Algunos piensan de que este misterio puede ser la conversión definitiva de los judíos,
recuerden, en la Biblia es llamado un misterio. En Romanos 11:25 habla sobre esto, o sea, hoy Israel, ¿no? Todos serán salvos, Israel va a tener una, una participación en todo esto con los 144,000, en toda la tribulación, en la gran tribulación. ¿Será este el misterio que se está refiriendo este ángel acerca de Israel, que los judíos se van a convertir? Bueno, también hay otros misterios. Por ejemplo, el propósito de Dios para la iglesia es llamado un misterio en Efesios 3, del 3 al 11. También el traer la plenitud de los gentiles es llamado un misterio, según lo que dice Romanos 11:25, y también la presencia viva de Jesús en el creyente es llamado un misterio de Dios en Colosenses 1:27. Así que el misterio se consumirá. Viendo otra vez decimos, ¿no? Oye, pero qué misterio, pues. Por eso se llama misterio, pues, ¿no? O sea, misterio es porque todavía necesita descubrirse, necesita ser revelado. Pero por todo lo que estamos viendo en el contexto, pareciera que nos va a explicar acerca de los judíos, de lo que van a pasar, porque ya vino el momento de tranquilidad. Después de 3 años y medio sucede, como les mostré al principio, esta figura, lo que se llama el sacrilegio, o la idea de que va a haber un sacrificio que va a ser una blasfemia en ese lugar. El anticristo va a poner su sello y va a venir la persecución. Entonces esto va a ser para los judíos y los judíos van a ser otra vez perseguidos. Entonces parece, como digo, especulamos, no podemos llegar a conclusiones que es la primera. Pero bueno, como le digo, estamos estudiando, ¿verdad? Ahora, recuerden que el mismo evangelio es llamado un misterio de Cristo. En este contexto, el misterio probablemente se refiere al desarrollo de su resolución de todas las cosas, como hemos hablando, y la terminación de su plan desde la eternidad, hablando de Jesucristo. Cuando hablamos de misterio, deberíamos recordar lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice el texto, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Vuelvo a repetir, miren, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Si tú le dices en la Reina Valera, va a decir, los misterios le pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas sus palabras de esta ley. Entonces, esto es algo muy importante porque, ¿qué es lo secreto? ¿Qué es el misterio? Que todavía no se ha descubierto. Por eso Pablo muchas veces decía, he aquí un misterio, he aquí un secreto, y ahora lo voy a decir, ¿no? El evangelio, los gentiles, la unión del pueblo entre judíos y gentiles, todo esto, no todos van a morir, pero hay cosas que sí son todavía misterios en la Biblia, y ya no estamos hablando solo de lo que está diciendo el ángel. Por ejemplo, algunas personas siempre preguntan, ¿no? ¿Se salvan los incas? ¿Se van a salvar los incas? ¿Qué con los bebés? ¿No? ¿Cuál es este tema de la salvación? La Trinidad, misterios. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el infierno? Tenemos una descripción, pero hay mucho más que examinar y ver. Realmente fueron, digamos, cuántos ángeles hay en el mundo o Dios ha creado. Son preguntas que algunas personas tienen, pero la verdad son misterios. Yo les pregunto siempre, o les respondo con una pregunta, le digo, ¿esto es necesario saber para tu salvación? Es importante que tengas respuestas de estas preguntas para hacerte más santo o para acercarte a Dios o para ser obediente a Dios, porque algunos simplemente tienen la curiosidad, ¿no? de saber y preguntar, pero no tienen el deseo de realmente acercarse al Señor. Juan, viendo lo que dice Deuteronomio, el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, dice, ¿no? También que Jesús hizo muchas otras cosas hablando del Señor, pero dice, lo que está escrito en el Evangelio de Juan es suficiente. Y son solamente 7 milagros, y Juan ni siquiera los llama milagros, los llama señales. Esos 7 milagros son suficientes para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengas vida
eterna. Así que si tú no crees en esos, ya pues, lo demás va a ser complicado. ¿Hay respuesta? Obviamente, pero hay algunos misterios y que tienes que ser paciente y tienes toda la eternidad para preguntar al Señor y le dices, Señor, ¿cómo es? ¿Cuántos ángeles hay? Dime, ¿no? Hay ángeles oscuros, ¿no? De piel oscura en el cielo, hermano. Esas preguntas a veces vienen de personas, entonces hay que tener mucho cuidado y solamente descansar en lo que dice Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Pero hay una gran diferencia acá ahora. Lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Esa es la diferencia, que lo revelado es la Biblia, los 66 libros que hay, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, eso es lo revelado y eso es para ti. Y si lo que es revelado no es suficiente para ti, que tú creas que Jesucristo es el Señor y Salvador, o sea, ya estamos hablando que si responderte cuántos ángeles hay en el cielo te va a ayudar a tu salvación, yo creo que no lo va a hacer. Seguimos. Juan recibe un rollo del ángel. Dos partes, ¿no? Juan recibe la orden de acercarse al ángel. Y el capítulo 10, versículo 10 al 11, Juan come un libro que es dulce y amargo. Dice el 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Como un librito que estaba, le dice al ángel, a Juan, ¿no? Toma. 9. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo, toma y cómelo. ¿Qué? Sí, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esto sería una idea, ¿no? Imagínense un ángel enorme, como están viendo en la imagen, y Juan pequeñito. Entonces le dice, toma y cómelo. ¿Qué puede ser este toma y cómelo? Puede ser una alusión a Ezequiel 2:8 hasta el 3:14, que vean un librito, o a Jeremías 15:16 al 17, anoten y léanlo, porque recuerden, si leeríamos todos los versículos, pues va a ser bien extenso el estudio y estamos haciéndolo, no queremos pasar de más de 30-35 minutos. Y esto simboliza el estar comisionado para predicar el mensaje de Dios que está representado en ese librito. Y el contenido de todo esto es la seguridad para los creyentes. Y el libro dice que sabía miel. Obviamente la Biblia dice que la palabra de Dios es como miel. En Salmos 19, 10 al 11 y 119, Salmos 119, 103 habla, dice que tus palabras, Señor, son más dulces que la miel. ¿Cuántos han escuchado esos? Hay una canción, ¿no? Que habla que tu palabra es más dulce que la miel. La verdad es que sí, es la palabra de Dios tiene un buen sabor, es agradable, digiere. Cuando amamos a Dios, obviamente cuando amamos su palabra, es como miel. Queremos más. Y es que algunos siempre digo, no, qué rico es estudiar la palabra del Señor, entender, comprender su plan, pero también dice que es amargo. ¿Y cuándo se convierte amargo? Cuando viene el juicio para los incrédulos. Eso sí va a ser amargo. Amargo para aquellos que rechazan a Dios. Va a ser de amargura. Y ojo, este rollo no es el mismo que abrió Jesús en el capítulo 6. Más bien se requiere el mensaje de ese ángel poderoso. 10. Juan come en un librito que es dulce y amargo. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca, dice Juan, era dulce, dulce como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Qué rica la miel. Pero cuando se lo comió Juan, amargo. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué? Otra vez, sí, otra vez tienes que profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Miren, este versículo podría referirse otra vez a la predicación del Evangelio, como hemos visto en el 10, 14, 4,
todas las naciones, recuerden la gran comisión, recuerden que las naciones son etnias, Mateo 24:14, Marcos 13:10, y puede referirse a la predicación también de más juicios temporales de la ira de Dios. No lo sabemos, pero básicamente nos hace ver todo el contexto. Es como que Juan está otra vez, necesita predicar las buenas noticias. Como que este librito le trae las buenas noticias y básicamente si lo ponemos en nuestro contexto es igual. El evangelio es buena noticia para el pecador que se arrepiente, pero para el pecador que no se arrepiente es una noticia amarga, porque lo único que le va a esperar es el juicio de Dios. El que se arrepiente, feliz, alegre, dulce como la miel, pero el pecador que sigue metido en su mentira, en su borrachera, en su inmoralidad sexual, que sigue metido en su chisme, en su odio, en el engaño, el robo, ese pecador, la noticia, el evangelio va a ser amargo, porque el juicio de Dios por medio de la palabra, porque ya conocieron la palabra revelada, entonces va a ser amargo a su boca. Conclusiones finales, y luego si tenemos tiempo para preguntas dentro del grupo. Lo primero, dos cositas nomás, ¿no? Los ángeles de Dios son poderosos y tienen una representación muy importante en el juicio de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos, de nosotros, alrededor de nosotros. Así que imagínate que los ángeles, un ángel te está cuidando, un ángel está contigo, un ángel está a tu alrededor. O sea, no hay por qué temer al maligno, no hay por qué temer a los demonios o a los espíritus malignos, porque los ángeles están a nuestro alrededor. Si un ángel así de enorme y poderoso lo vemos, imagínate también los ángeles que están a nuestro alrededor. Y recuerda algo muy importante, los secretos le pertenecen a Dios. Y si tú estás escuchando este mensaje y todavía no has tomado una decisión, recuerda que la palabra es como miel, aquel que se arrepiente, aquel que sigue a Jesucristo. Pero la palabra revelada va a ser amargo, como ese librito, ¿no? A los que no se arrepienten. Oramos y tomamos un tiempito después para preguntas y respuestas. Señor, te damos gracias en esta hora. Un capítulo, Señor, con muchas figuras, con mucha revelación también respecto a qué tan poderosos son aquellos seres que tú has creado, los ángeles. Pero también nos da alegría saber que ángeles están a nuestro alrededor. Señor, te agradecemos porque poco a poco tu revelación es progresiva y poco a poco vamos nosotros encontrando el plan, el propósito para nuestras vidas, tu plan en los días finales y qué dulce es tu palabra, más dulce que la miel. Nos podemos deleitar y gozar, Señor, en este tiempo. Pero también, Señor, queremos seguir anunciando el Evangelio, así como este ángel le decía a Juan, es necesario predicar. Es necesario seguir hablando a las naciones, a otras lenguas. Señor, que tú nos ayudes a seguir compartiendo el Evangelio a nuestros amigos, familiares, vecinos o personas que estimamos, porque si no, ellos van a experimentar el amargo juicio tuyo. Que tu gracia, Señor, esté con nosotros. Y pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, vamos a